Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elia Leonardo. Vamos a platicar de Un cuento de pescadores, una película mexicana de terror que dirige Edgar Nito y que nos cuenta la leyenda de la Miringua, este espectro femenino que aparece a las orillas y en inmediaciones del lago de Pátzcuaro a los pescadores en altas horas de la noche y que surte efecto de tres maneras, tal como se ha contado la leyenda en distintas versiones. Una, que ahoga a los pescadores; dos, que los vuelve locos; tres, que les provoca precisamente amnesia, ¿no? Que pierden por completo la memoria. Como cualquier otra leyenda, pues hay cosillas que le agregan, que le quitan, que le distorsionan, que puede ir para acá, que puede ir para allá, en fin. ¿Por dónde entrarle a la película? Pues vamos por partes. Al ser una historia de folk horror, como se le dice hoy, pero que si lo tropicalizamos estamos hablando de la tradición oral, bueno, está este dilema de saber cómo me vas a plantear y me vas a contar una historia cuya esencia primordialmente es la sugestión, porque al ser la tradición oral, este ejercicio de permitir que la mente juegue en construir ambientes, atmósferas, texturas, olores, ruidos, olores, todo alrededor del miedo que puede generar un espectro, un fantasma, un espíritu, un monstruo, bueno, y que no es de ahora, sino que ha sido de décadas, de siglos incluso, cómo se materializa eso en la pantalla. Y ahí hay un riesgo, sobre todo si tomamos en cuenta que nuestra cercanía con Estados Unidos, y si hemos visto las películas de los últimos 5 años que nos han llegado de terror, que todo lo concentran en efectos especiales o en efectos sonoros, o bien en esta idea de que tienen que ser por completo oscuras para generar esa sensación de miedo, terror, horror, y recurrir al susto por el susto, pues dices, a ver, o sea, ¿qué va a pasar con una leyenda, con un relato de la tradición oral mexicana cuya esencia es la sugestión? Y Edgar Nito nos sorprende para bien, y qué bueno, con una película artesanal, muy artesanal, que se apega a lo que es el terror mexicano, este terror mexicano clásico que vimos en la época de oro, y dice, pues yo tengo que respetar la tradición oral, y la tradición oral es, bueno, yo no tengo por qué recurrir a efectos especiales, ni efectos sonoros, ni a que todo sea oscuro, porque mi intención no es el susto por el susto, y ahí de entrada se agradece. No, mi horror va por otro lado, y tan va por otro lado que él desde un principio nos muestra a la Miringua. Dice, este es mi monstruo, este es mi espectro, y no estoy haciendo nada fuera de lo normal con relación a la leyenda que estoy contando, porque ya muchos la conocen, ya la saben, y si no, por lo menos tienen una proximidad a ella, puesto que han escuchado el de la planchada, la llorona y otro tipo de relatos sobre fantasmas. Entonces dice, yo ya les mostré a mi protagonista, a mi personaje desde un principio, y con función en esto voy a desarrollar una película que se va a sustentar en la historia. Eso que precisamente no le gusta a muchas películas gringas de terror últimamente, ¿no? Que incluso pareciera que la anécdota les vale, no la consideran ni siquiera relevante ni importante, y por eso entregan las películas que entregan. Y acá Edgar Nito dice, no, hay que enfocarnos y concentrarnos en la historia, y la historia tiene una esencia, tiene un alma, y esa es la sugestión, y por la sugestión vamos a empezar y vamos a dirigirnos. Les digo, ese de entrada es un aporte muy valioso que nos entrega con su película. Si algo va a tener también la película, y que a lo que recurre Edgar Nito, es que su horror es visible y es palpable, no solamente para nosotros los espectadores, sino también para sus personajes. En este sentido, si la leyenda dice que se le aparece a los pescadores, los ahoga, los asesina, los vuelve locos, pues no lo debe demostrar, y lo hace Edgar. Precisamente entonces sus personajes también ven a este espectro femenino, también se palpa, no es un espectro que está ahí deambulando, volando, escondiéndose entre los árboles, no, es un espectro cercano, es un espectro que se puede tocar, que se puede sentir, ellos también lo van a sentir, y al ir a ese punto, hay otra lectura del horror, hay otra lectura del terror que nos está guiando precisamente Edgar Nito, con el respeto y la esencia a esto de la tradición oral, y da un paso más allá, porque ya no solamente es la sugestión, sino que nos pone de frente contra eso que deseamos y anhelamos precisamente cuando se nos cuenta una leyenda o un relato, que es pues ver al fantasma o al espectro por un lado,
y la otra es saber qué voy a hacer cuando se me aparezca. No sabemos si le vamos a pedir a Dios que nos provoque un infarto inmediatamente, si vamos a echarnos a correr o si nos vamos a quedar paralizados, o en una de esas, como le ocurre a algunos personajes, tratar de tocar a este personaje porque además es femenino y es seductor. Entonces también vamos a ver cómo él diseña un horror que sea palpable y visible. Un elemento también a destacar de la propuesta de Edgar Nito tiene que ver con la música. La música no es elegida al azar, ni es porque las canciones tengan que sonar muy bonitas o tenga que ser un relleno por un relleno y nada más hay que se escuchen. No, en este caso se diseña un soundtrack apoyado en la música popular mexicana. Por un lado la música regional y por un lado también esta música de bailongos y de grupos ampliamente conocidos, reconocidos y queridos en México como los Bukis. Ahí los van a escuchar también una canción de Los Quinos, en este caso interpretada por el grupo Viento y Sol. Van a ver también a un cantautor local cantando una canción de estas de dolor profundo, que es una canción de este cantante local que fue sumado precisamente a la película. ¿Y por qué Edgar Nito recurre a la música popular? Porque él, como lo dijo precisamente en un podcast de Cinéfilos en Apuros, porque así suena la realidad. En este caso, así suena la realidad de los habitantes del lago de Pátzcuaro, así suena en Michoacán, y porque la música popular no está peleada precisamente con el cine de terror. En este caso queda muy bien por tratarse de una leyenda local, de una tradición oral que con el paso del tiempo de alguna u otra manera se va contando en cantinas, se va contando en bares, se va contando en la casita, se va contando en aquel congal y se va contando al amparo de que precisamente estas rolas y esta música va escuchándose entre las generaciones. Entonces él recurre a esta música popular, uno porque suena a la realidad y dos porque también hay un elemento ahí muy interesante de rescatar y tiene que ver con un personaje femenino que nos muestra su interés y su enamoramiento hacia alguien de su mismo sexo. Y esta mujer siente las canciones y siente las letras como propias, como si la estuvieran describiendo a ella. Y ahí también vemos que todas estas canciones de dolor, de desgarro que hemos cantado y con las cuales hemos llorado, nos hemos emborrachado en sin fin de ocasiones, pues no solamente están hechas no solamente caben, vamos a decirlo así, no solamente caben en los corazones heterosexuales, sino que también caben en las relaciones sáficas. Incluso vamos a ver en una secuencia que es al mismo tiempo amorosa, dolorosa, desgarradora y macabra, cómo eligen musicalizarla con la rola de Los Quinos y Si Lloro Qué. Ustedes lo van a ver. Recurre a esa canción y es potente la escena, es potente la secuencia y la canción queda perfectamente a la medida para describirnos esto que está sucediendo, que por un lado nos conmueve, por otro lado nos aterra, por otro lado nos asusta y por el otro lado hasta nos cautiva, ¿no? Es como una escena incluso muy perversa, pero jocosa, se disfruta mucho al mismo tiempo que se sufre mucho con ella. Y luego por otra parte, el que recurra a los Bukis con su versión original de una de las canciones nos habla también de un aspecto más, que la producción decidió invertir. No es barato acceder precisamente al repertorio de los Bukis y en este caso dicen vamos a pagarlo, ¿cómo no? Para meter esta canción, porque creemos que vale la pena y porque la música dota de identidad al relato local que nos está contando Edgar Nito. Un cuento de pescadores, una película mexicana de terror, les digo muy artesanal, una película que vale mucho la pena ver por las atmósferas, por cómo crea y cómo construye el horror y que vale la pena mencionar que también se apoya y se sustenta en un buen trabajo coral de actuación, entre ellos Andrés Delgado. Andrés Delgado ustedes lo van a ver como un pescador loco, desquiciado. Bueno, este actor Andrés Delgado se fue a vivir un mes, un poco más, al lago de Pátzcuaro para estar con la comunidad, para aprender a pescar, para conocer las entrañas del lago, para devorarse precisamente la leyenda de la Miringua estando allí, y entonces sí, meterse en este personaje de un hombre que pierde por completo la noción. Cuando se estrene ustedes véanla, porque de verdad vale mucho la pena.